Esta es la traducción del trabajo de Michael Tessarion de la serie Orígenes y Oráculos, titulado Astroteología y Mitología Sideral, segundo programa, segunda parte. No solo es la Biblia el centro de la cristiandad, sino que también, por supuesto, tenemos la cruz, el crucifijo y la historia del Calvario. Pues Madame Elena Blavatsky dice: el crucifijo era un instrumento de tortura y totalmente común entre romanos, ya que era desconocido entre las naciones semitas. Desde luego que no es la cruz cristiana la que tuvo Juan en mente cuando hablaba de el sello de Dios vivo. Es cierto, no era la cruz del Calvario de la tortura la que tenía Juan en mente, y vamos a descubrir qué cruz es la que tenía en mente cuando pensaba en simbolizar la cristiandad. Tony Bushby dice sobre esto: el símbolo de la cruz se originó como parte de un antiguo rito iniciático egipcio y finalmente encontró su camino en la cristiandad. La Iglesia declaró que en su historia no hay ninguna prueba del uso de la cruz hasta mucho después del siglo VI. Está registrado en los archivos cristianos que el uso general del crucifijo fue ratificado en el Sexto Consejo Ecuménico en el 680 AD. El Consejo decretó que se adoptará ahora la figura de un hombre atado a una cruz, y el logotipo de la nueva iglesia fue después confirmado por el emperador Adrián I, 772 al 795 AD. Aproximadamente un siglo después, las primeras imágenes de Jesucristo de pie junto a la cruz lentamente comenzaron a aparecer. Así que estamos hablando de 700 o 800 años después del surgimiento de la cristiandad, que la cruz de repente se convierte en el motivo central. El obispo Coleno dice: de las diversas variedades de cruz todavía en boga, como emblemas nacionales y eclesiásticos, no hay entre ellas la existencia de la cual no se pueda remontar a la antigüedad más remota. Eran la propiedad común de las naciones del Este. Así que no hay nada único en la cruz de la cristiandad. Tony Bushby, en el libro El fraude de la Biblia, dice: no hubo verificación de un hito o una significativa crucifixión de una persona llamada Jesucristo en los escritos de los altamente considerados historiadores contemporáneos, tales como Philo, Tacitus, Pliny, Suetonius, Epictetus, Cluvius, Rufus, Quintus, Curtius Rufus, Josephus, Plutarch y el cónsul romano Pluvius Petronius. Nada, ni mención alguna. Stephen Knapp, en su libro Prueba de la existencia global de la cultura védica, dice: no fue hasta el sexto sínodo de Constantinopla que se decidió que el símbolo de la cristiandad sería representado desde aquel momento como un hombre crucificado en la cruz. De hecho, los primeros casos de obras de arte que ilustran a Jesús en la cruz pueden ser remontados solo a los siglos VIII y IX. ¿Qué tan biográfico es esto? Que tienen que esperar 800 años hasta que dicen: oh, usemos una cruz. Pero por supuesto el mundo antiguo sabían de la cruz y la utilizaron durante muchas generaciones. Su origen, de nuevo, es el zodíaco. Nos encontramos con dos fenómenos, otros dos ciclos de importancia en los cielos, sin los cuales no podríamos tener la astronomía ni la astrología. Y estos son conocidos como el eclíptico y el ecuador celestial. Hay una trayectoria del Sol alrededor de la Tierra. Ya habíamos mencionado esto. Este cinturón tiene unos 17 grados de anchura, en el cual se encuentran las principales constelaciones, es decir, el zodíaco. Este cinturón mismo cruza otro cinturón, llamado el ecuador celestial. Cuando el Sol anualmente alcanza el cruce de esta cruz, tenemos los equinoccios, tanto de primavera como el de otoño. Para aquellos de vosotros quienes os encontráis con esto por primera vez, sin ningún conocimiento sobre la astronomía o la astrología, simplemente toma un globo, o incluso toma dos globos. Uno cuyo eje
está inclinado unos grados, igual que el eje del planeta Tierra, 23 grados y medio. Y luego imagínate otro globo, que no es la Tierra, sino una esfera perfecta. Tomas uno en cada mano. Entonces tienes una esfera perfecta, como una bola de cristal, y luego el otro es el globo terráqueo. Te darás cuenta que el eje del globo terráqueo está inclinado 23 grados y medio, puesto que su eje está inclinado. El ecuador, naturalmente, también estará inclinado, los mismos grados, 23 y medio. Si proyectas ese ecuador hacia el cielo nocturno, que es por supuesto nada más que otro globo alrededor de la Tierra, es considerado el teatro del cielo nocturno, es considerado un domo para los astrólogos o los astrónomos. Pero si proyectas aquel plano del eclíptico, piensa en ello como magnificado o proyectado hacia el cielo nocturno. Eso es lo que se conoce en la astronomía como el eclíptico, el cinturón eclíptico. Pero claro, el cielo nocturno tendrá su propio ecuador, ¿verdad? Ese cielo nocturno que envuelve a la Tierra puede ser el otro globo que tienes en la otra mano, en tu imaginación, el que tiene un eje recto. Si aquel ecuador, alrededor de ese globo, fuese proyectado hacia afuera, sería recto, así que uno tendría una inclinación y el otro sería recto. Si los unes, como los dos aros que usa el mago, cruzarán en dos puntos. Así que dos círculos entrelazados tienen dos puntos de cruce. En el año donde el Sol cruza el ecuador eclíptico y el ecuador celestial, tenemos los equinoccios de primavera y de otoño. Así que, como podrás ver en este diagrama, cuando el Sol alcanza estos cruces, en el lugar donde ambos cinturones se cruzan, tenemos los solsticios y los equinoccios, y por supuesto hay dos de cada, haciendo un total de 4. Aquí tenemos un mejor diagrama de ello. El equinoccio de primavera enfrente del equinoccio de otoño y el solsticio de verano enfrente del solsticio de invierno. Y damas y caballeros, esta es la cruz original, de la que Juan hablaba como el símbolo de la cristiandad, porque él entendió que los 12 discípulos y Jesús representando al Sol desde la Natividad en adelante, entendió que todo esto se trataba del culto solar. Y él quería el símbolo de la cruz para representar la cruz zodiacal, la gran cruz del zodíaco. ¿Cuántas banderas del mundo conoces tú que contienen aquella cruz? Aquí tienes la cruz de San Jorge. Lo que de hecho estás viendo es una parte minuta de estos dos círculos. Aquellas dos líneas o barras parecen muy rectas, ¿verdad? Pero si las proyectases hacia afuera y pensaras en ellas como en dos círculos y el punto de cruce es el cruce de aquellos dos círculos, ahora entenderás por qué las banderas del mundo fueron elegidas conteniendo motivos de estrellas y el por qué este peculiar símbolo de la cruz aparece. Porque representa esa unión, por supuesto, enfocando en la unión del punto de cruce del eclíptico y el ecuador. Y el azul no es otra cosa que el cielo. Desde las cruces celtas en adelante, las cuales son las más descaradas imágenes de esto, podemos ver claramente el círculo del zodíaco y la cruz solar, la cruz astrológica. Pero recuerda, cuando veas la cruz y el dios Sol, estamos hablando de astrología. Aquí vemos el símbolo del amanecer dorado, la sociedad secreta. Ellos lo saben muy bien. Aquí vemos la cruz de 4 y por debajo la Trinidad, el Sol. Aquí tenemos un logo corporativo para el expediente X. Es uno de muchos, estoy eligiendo este ahora, pero hay muchos como este, mostrándote exactamente la misma idea, la Tierra. Pero mira dónde colocan misteriosamente esta X. Alguien sabe algo. Y cuando el Sol se coloca en la posición de la cruceta, tenemos los solsticios y los equinoccios, la ascensión del Sol.
Y esta es una explicación del por qué en la Biblia tenemos la famosa estrella en el este y los 3 reyes magos o 3 sabios siguiendo aquella estrella. La estrella que nunca se pone, o la gran estrella brillante en el cielo, hemos de entender que no es ni más ni menos que el sol. Los 3 reyes magos no seguían ninguna estrella brillante. Si siguiesen a una estrella brillante, ¿qué harían estos tipos durante el día? Cuando no se ven las estrellas. ¿Pasan el día en un hotel y se suben a los camellos durante la noche a recorrer su camino hacia Belén? Por supuesto que no. Entendemos que esta es una historia propagandística y que la estrella brillante que está en el cielo no es otra más que el sol. Eran astrólogos trazando el sol, siguiéndolo. Eran viajeros que venían a reconocer la resurrección del sol en el equinoccio. La palabra Easter, Pascua de Resurrección, proviene de 2 palabras, Easter, East, y Star, estrella. Entonces es la estrella del este. La famosa posición Eastern, donde el sol resurge en el equinoccio del este. Equinoccio significa igual día, igual noche, el perfecto equilibrio entre el día y la noche. Mediante los logos corporativos del mundo encontramos tantos ejemplos de este punto de cruce del zodíaco. El comerciante no tiene ni una remota idea de lo que significan estos símbolos, pero los anunciantes, quienes los diseñaron, son conscientes de que son descendientes del culto estelar y conocen el poder de estos símbolos. Tenemos, por supuesto, una Biblia y tenemos un Nuevo Testamento. Pero claramente encontramos que el Nuevo Testamento está dividido entre 4 libros, no 3, no 5, sino 4. La razón, de nuevo, tiene que ver con el zodíaco. Aquellos 4 libros o evangelios son conocidos como el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. A todo el mundo se le enseña esto desde el primer momento. Pero lo que no se nos enseña es que aquellos 4 libros de la Biblia simplemente representan los 4 puntos cardinales del zodíaco. El libro de Aries, el libro de Libra, el libro de Leo y el libro de Acuario. ¿Cómo puede ser esto? Holger Kirsten, en su libro El Jesús original, dice: no fue y aún no es posible cerciorarse cuándo y dónde surgieron esos primeros evangelios. No existen ni los manuscritos originales ni referencias tempranas a dichos manuscritos. Incluso una fecha aproximada es incierta. Ernst Busenbark, en su libro Símbolos, Sexo y las Estrellas, dice: no solo los escritores evangelistas no ofrecen evidencia apropiada para justificar sus pretensiones sobre la base de la probabilidad razonable, sino sus numerosas discrepancias, contradicciones y omisiones, su disposición a aceptar como hechos rumores y leyendas que habían escuchado de tercera y cuarta mano, su evidente papel de reformadores, su deseo de promover estas doctrinas y su aparente disposición a inventar historias para promover estas doctrinas es una prueba de que, en lugar de ser historiadores objetivos, eran decididamente propagandistas. De hecho, si cualquiera, excepto la religión, estuviera involucrado, dudo mucho que cualquier hombre reflexivo tomase los escritos de tales gentes seriamente. Tony Bushby dice: los expertos de la Iglesia no admiten ninguna evidencia de la existencia de los evangelios, por lo menos un siglo después de que se dice que Jesucristo nació en un pesebre. La literatura más antigua no muestra ningún rastro de conocimiento, ni de uso de los evangelios que conocemos hoy. No es posible encontrar en ningún escrito compilado entre el comienzo del primer siglo y mediados del siglo II cualquier referencia a Jesucristo o los evangelios. Así que de lo que hablamos es que los cristianos no lo tenían hasta que llegan a Roma y se dan cuenta que, un momento, podemos cubrir de hollín toda esta historia, por así decirlo, con el zodíaco.
Tenemos que regresar al culto estelar. Ellos ya lo tenían todo concretado. Tomemos prestado algunas de sus mitologías y reescribamos lo nuestro, porque es familiar a toda la gente del mundo. Tony, en el mismo libro, dice: los rollos del Mar Muerto no mencionaban a Jesucristo ni a la Iglesia cristiana primitiva. En el momento de su descubrimiento, desde hace mucho tiempo se sabe que había información contenida en los rollos del Mar Muerto condenando a las creencias cristianas, y la participación de alto nivel de la Iglesia con la interpretación de los rollos fomentó un grave elemento de sospecha, dado que los rollos se encontraron hace unas 6 décadas. Los asociados cercanos del Vaticano se colocaron en posiciones dominantes de cada fase de la investigación y traducciones de los rollos. Los sacerdotes regulaban el flujo de información y controlaban su liberación. Ahora, aquellos quienes hayan hecho sus deberes con respecto a la cristiandad, quienes hayan estudiado la cristiandad, sabrán que su lugar de nacimiento fue el Consejo de Nicea de Constantino. Vale. Así que el Consejo de Nicea es donde todos quienes fueron los patriarcas originales y los fundadores de la religión cristiana se reunían. En el 21 de junio, el día del solsticio de verano, interesante, en el 21 de junio, el día del solsticio de verano, un total de 2048 presbíteros, diácanos, subdiácanos, acólitos y exorcistas se reunieron en Nicea para decidir lo que realmente era la cristiandad, lo que sería, y qué escritos hubieran de usarse y quién iba a ser su Dios. El emperador Constantino presidió el consejo. Dane Millman dice sobre esto: ningún lugar en la cristiandad es menos atractivo y menos autoritativo que las juntas de la Iglesia. La denegación es rápida desde el Consejo de Nicea en el 325 AD hasta el primero de Eufius de 431 AD, donde cada partido llegó determinado a usar toda prisa, maniobra, corte, influencia y soborno para aplastar a su adversario. Tony Busby dice: tras un largo y amargo debate, un voto finalmente se tomó, y fue con una mayoría de manos alzadas que Judas Creustus y el rabino Jesús, ambos se convirtieron en Dios. 161 votos a 157. Un nuevo Dios fue proclamado y oficialmente ratificado por el emperador Constantino. Así que nos encontramos con dos Jesuses. Tenemos a Jesucristo y a su hermano Judas, igualmente siendo pensados como buenos candidatos para el Mesías. Tony Busby en sus trabajos incluso señala que cuando leemos el así llamado aspecto biográfico de Jesucristo, de hecho estamos leyendo sobre dos individuos, no uno, mezclados juntos. Como ya vimos, Madame Blavatsky habla de: cuando leemos el primero, el Antiguo Testamento, son dos deidades. Tenemos un Jehová y un Elohim, y tenemos los dioses de diferentes cultos, todos entrelazados, entremezclados. Esto debe explicar la razón por la que tenemos este Dios iracundo en una mano y de repente tenemos este Dios benéfico y benevolente y amoroso en la otra. Pues es que estamos hablando de más de un Dios. Tony Busby dice: el emperador entonces ordenó a obispo Eusebius a compilar una colección uniforme de nuevos escritos, unidos como uno. Eusebio debía disponer la producción de 50 copias suntuosas para ser escritas en pergamino de una manera legible y en una forma convincente y portátil para los escribas profesionales completamente realizados en el arte. Hazlos asombrar, dijo el emperador Constantino. Esta fue la primera mención de copias terminadas de un Nuevo Testamento cristiano en la historia de la humanidad. Con su instrucción ahora cumplida, el emperador Constantino decretó que los nuevos escritos sean posteriormente llamados las palabras de Dios y adjunto a ellas, a copias del Antiguo Testamento hebreo. El emperador Vespasiano, en el primer siglo, había proclamado:
todo el territorio judío entero como la propiedad personal de los emperadores romanos, y su decisión fue ratificada oficialmente por el Senado. En efecto, todos los emperadores posteriores controlaban la religión judía. El emperador Constantino intentó efectivamente fusionar la antigua religión judía con su nuevo culto. Por herencia legal, él también era el Mesías. Después de que Eusebio hubiese terminado de recurrir a la gran variedad de textos del presbítero, Constantino ordenó que fueran destruidos por el fuego y que cualquier hombre que se le pillase ocultando una debía ser arrancado de sus hombros, es decir, decapitado. Tony continúa diciendo: es importante tomar nota que el formato del nombre Jesucristo no fue cementado hasta el momento de la Reformación, los siglos XIV y XVII, ya que en épocas anteriores habían varias interpretaciones, tales como Yeshua Christ y Jesús Christos. Vimos anteriormente que el ecuador eclíptico y el celeste constituyen los 4 puntos cardinales del zodíaco, lo cual constituye la primitiva cruz cristiana y también la cruz pagana anterior a esta. Pero también en la astrología y la astronomía hay 4 estrellas cardinales, 4 estrellas antiguas de la mayor importancia, y también forman una cruz en los cielos. Estas son Aldebaran o Aldebaran, que significa en el Islam, ya que es una palabra persa, significa el ojo del toro, que se encuentra en la constelación de Tauro. Tenemos a Regulus, el gran ojo rojo de León, en la constelación de Leo. Tenemos a Antares, en Escorpio, y Fomalhaut, que es uno de los peces de la constelación de Acuario. Y estas 4 grandes estrellas son las precursoras, el origen de los 4 hijos de Horus, o de Horus. Horus, el dios del viejo mundo, tenía 4 hijos. Y como vemos, muchos logos corporativos, incluso hay coches con el nombre de Forester. Forester, y claro, si realmente examinas la palabra Forester, verás que de hecho dice 4 star, 4 estrellas. Ahí están los 4 hijos de Horus. Aquí tenemos a Osiris sentado en su trono, el dios Sol, asistido por sus 4 hijos, representando los puntos cardinales y también representando las 4 estrellas. Así que Osiris es el Sol, igual que Cristo es el Sol en la última cena, y también están los 4 puntos cardinales. El eclíptico y el ecuador celestial se cruzan en 2 puntos hipotéticos. Cuando el Sol llega anualmente a estos puntos de cruce, tenemos los equinoccios de primavera y otoño. Cuando el Sol se desplaza 90 grados, 3 meses, desde cualquiera de estos puntos, nos encontramos con los solsticios, el de invierno y el de verano. Esto es muy importante de recordar. Aquí lo vemos de nuevo. Los 12 signos del zodíaco, la Tierra en el centro, el Sol que se desplaza lentamente a través del cinturón de los 12 signos y los 4 puntos cardinales. Cuando el Sol alcanza el solsticio de verano en el signo de Cáncer y el solsticio de invierno en el signo opuesto de Capricornio, estas son las declinaciones anuales más alta y la más baja, la posición celestial del Sol, y el por qué vemos en los mapas meridianos llamados el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Todo lo que esto significa es que cuando miras el globo verás 2 meridianos. Uno se llama el trópico de Cáncer y el otro se llama el trópico de Capricornio. El trópico de Capricornio se encuentra al sur del ecuador y el trópico de Cáncer se encuentra al norte del ecuador. Lo único que son, representan el punto más alto de elevación del Sol. El Sol se desplaza a su punto más elevado de su arco durante el año en Cáncer y se desplaza a su punto más bajo cuando pasa de Sagitario a Capricornio, y ahí es donde encontramos los solsticios, en aquellos puntos. Solsticio quiere decir el Sol permanece quieto. Sin embargo,
lo que me gustaría señalar es que Cáncer fue conocido en los antiguos tiempos, que por cierto es donde se encuentra el solsticio de verano. Cáncer se conocía como el portal de nacimiento o de la vida. De hecho, se creía que las almas entran mediante la luna o mediante el portal de Cáncer para nacer a través de la mujer, porque por supuesto Cáncer es el signo femenino del elemento agua, y Capricornio se conocía como el portal de la mortalidad o el portal de la muerte. Así que enfrente de Cáncer se encuentra Capricornio, que es por donde las almas se supone salen mediante la esfera terrestre después de su estancia en lo que llamamos vida. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio podemos ver aquí en los meridianos. Y esta es una de las razones, de nuevo, en un contexto práctico, que ciudades tales como el Vaticano, Londres, Washington y demás utilizan este motivo circular, estos preciosos edificios arquitectónicos, pero siempre encontrarás el portal del norte y el portal del sur. Pall Mall, en Londres, es un ejemplo perfecto de este motivo zodiacal. Cáncer también es muy interesante porque ahí es donde se encuentra la osa, y el movimiento de la osa, a través de todo el movimiento anual, dibuja el símbolo de la svástica. Si tomas la osa y la colocas en 4 puntos, y dibujará el signo que nosotros conocemos como la svástica. Sabemos que América nace el 4 de julio. Este es el signo de Cáncer. Por eso su símbolo es la osa de la bandera californiana, para conmemorar Cáncer y el signo nórdico. Cáncer también es muy interesante porque, siendo el signo del norte, está situado junto a Leo, que también es un signo del norte. Leo siempre ha sido representado por el león rojo, y el signo de Cáncer, que era lunar, gobernado por la luna. El símbolo más antiguo de Cáncer era el unicornio blanco pálido. Así que si tú eres Cáncer, sabes que tu símbolo es el cangrejo, pero mucho antes de que se convirtiera en el cangrejo, el símbolo del unicornio era su símbolo. Por eso encontramos en la heráldica real, las familias reales, todas son muy conscientes de esto, diseñaron sus ciudades de esta manera, colocaron sus habitaciones del trono de esta manera. Incluso su heráldica te muestra el león rojo de Leo, junto con el unicornio de Cáncer, la luna blanca pálida. Y en la historia de Jesús tenemos, por supuesto, el famoso motivo del cumpleaños de Jesús. Está bien reconocida la historia de la Natividad, que el Hijo de Dios es un personaje histórico, intentan decirnos, y que este es su cumpleaños, la Natividad. De Frazer encontramos que la costumbre de celebrar el nacimiento de Cristo comenzó en Egipto, derivándose del culto de la diosa madre allí, y los cristianos allí lo celebraron el 6 de enero. ¿Vale? Así que la fecha de nacimiento original de Dios, del dios del sol, de los antiguos tiempos, era el 6 de enero. Para el siglo IV se había establecido generalmente en el este. Del autor Frazer encontramos que la costumbre de celebrar el nacimiento de Cristo comenzó en Egipto, derivándose del culto de la diosa madre allí, y los cristianos allí lo celebraron el 6 de enero, ¿vale? Así que la fecha de nacimiento original del dios del sol, de los antiguos tiempos, era el 6 de enero. Para el siglo IV se había establecido generalmente en el este. La Iglesia occidental nunca había reconocido el 6 de enero como la verdadera fecha, y con el tiempo su decisión fue aceptada por la Iglesia oriental. En Antioquía, este cambio no fue introducido hasta aproximadamente el año 375 EC. La razón por la que los padres transfirieron la celebración del 6 de enero al 25 de diciembre fue la siguiente. Era costumbre de los paganos celebrar el cumpleaños del sol el 25 de diciembre, donde prendían luces en señal de festividad. En estas solemnidades y festividades también participaron los cristianos,
En consecuencia, cuando los doctores de la Iglesia se dieron cuenta de que los cristianos se inclinaban hacia esta festividad, tomaron consejo y decidieron que la verdadera Natividad debía de ser solemnizada ese día, y la fiesta de la Epifanía el 6 de enero. En consecuencia, junto con esta costumbre, la práctica de encender los fuegos hasta el sexto ha prevalecido. Alejandro del Mar, en su libro La Edad Media revisada, dice: el señor Isaac Newton, en sus profecías de Daniel, mostró que no sólo los festivales solares, sino que todos los demás principales observados por la joven Iglesia eran festivales romanos adaptados con nuevos nombres. No hay nada de santo en el Santo Imperio Romano. Constantino tampoco tiene nada de santo. Y tristemente no hay nada de santidad en la moderna cristiandad, que salió de todo esto. Melito of Sardis, teólogo de segundo siglo, dijo: el Rey del cielo, el príncipe de la creación, el sol del cielo del este, quien aparece a ambos, los muertos en Hades, el infierno, y a los mortales sobre la tierra, él, el único verdadero Helios, se alzó para nosotros desde las cumbres más altas del cielo. Vaya, yo pensé que Jesús se alzó desde las cumbres más altas de los cielos. Pues no, fue Helios, el rey de los cielos, el sol. Aquí tenemos un pasaje. Todos son tuyos, todos los que vienen a ti, grandes y pequeños, te pertenecen a ti. Aquellos quienes viven sobre la tierra, todos te alcanzan. Tú eres su maestro. No hay ninguno fuera de ti. Suena como un hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esto es Louvre Stella, un himno egipcio al dios del sol de los egipcios, Osiris. Así que hemos oído del levantamiento, de la ascensión del sol desde el equinoccio de la primavera hacia arriba a través de Cáncer, del signo del norte. Y luego, mientras disminuye hacia los meses de otoño, en inglés se dice el fall, y se llama así porque fall significa caer, porque el sol cae hacia los fríos meses de invierno, su tiempo de suspensión. Este se llama el ciclo del inframundo, y mientras el culto solar se hacía poderoso, ellos querían reescribir la mitología y hacer que estos signos del sur se entregasen o se atribuyesen a los poderes oscuros, a lo que ellos tenían como la energía satánica o los malos. Por supuesto, eso incluía a las mujeres, porque recuerda que dije que el culto saturniano y el culto solar, la mujer siempre era considerada una auxiliar del poder negativo. Y vemos esto cuando vemos la idea del zodíaco, del sol, el gran héroe, que va perdiendo sus rayos y se contrae y se encuentra impudente y débil y cae en los signos femeninos de Virgo y Libra. Esto se muestra claramente en la historia de Delilah, de Lila. La palabra Delilah procede de la palabra Laila, que significa noche, y de, en los antiguos idiomas del mundo, representa Daleth en hebreo, Daleth o delta. Así que de significa la puerta o el portal o el paso. Así que Delilah simplemente significa la puerta de la noche. No tenemos tiempo para explorarlo todo aquí, pero si te adentras en la mitología, te darás cuenta que el sol retrocede hacia los meses de otoño, perdiendo su pelo. Es la idea de que el sol pierde sus rayos. Y el viejo sol, el viejo padre del tiempo, pierde su potencia y su poder. Esto está todo reflejado en la mitología. Debilitándose o incluso sacándole los ojos, perdiendo la visión, la vista. Esto es otro motivo que encontrarás mucho en la mitología. Y por supuesto siempre en algún lugar hay una malvada figura femenina, una malvada mujer detrás de todo esto. Esta es una historia que habría sido disparates al culto estelar o lunar, pero que tuvo mucho peso después. Entonces Libra, el signo femenino, donde el sol entra en el inframundo,
De hecho, si eres Libra, sabrás que tu símbolo es ese pequeño que aparece a la derecha, donde hay una barra recta y luego una especie de lazo por encima. Pues aquel pequeño lazo representa el Sol, mitad encima y mitad debajo del meridiano del horizonte del oeste. Después de que pases Libra, el Sol recorre su camino hasta Escorpio. Escorpio siempre se ha representado por el esqueleto. Siempre vemos que simboliza la muerte. Y es por lo que hoy, en Halloween, por ejemplo, tenemos una calabaza que siempre es naranja, porque ésta representa el Sol. Y le colocas una cara malvada, porque es un símbolo compuesto. La calabaza no es otra cosa más que no representa otra cosa más que el Sol. Pero ahora, como el Sol forma parte y se ha alineado con los signos del sur, entonces le colocamos una pequeña cara demoníaca, porque ha caído bajo el poder de lo malo, de los signos femeninos. Lo adoramos todos los años y no tenemos ni la menor idea de dónde proviene. Escorpio es un enorme signo, que en el antiguo calendario se entendía que era donde iba el sol a morir. La idea de San Pedro, que era otro dios del sol, que fue crucificado invertido, de forma invertida, representa esta caída del rey solar hacia el inframundo. Por supuesto, entendemos que las cartas del tarot conmemoran esto. La carta del ahorcado, también vemos el simbolismo del tarot en la Biblia. El ahorcado está asociado con el signo de Escorpio. También oímos hablar de Odín, literalmente colgado boca abajo en el árbol de la vida. Como mencioné hace un rato, sabemos que Escorpio está simbolizado por el escorpión, pero si miramos el caso de Cáncer, el símbolo original de Cáncer no era el cangrejo, sino el escarabajo. Lo cambiaron desde el escarabajo egipcio al cangrejo, pero originalmente el signo de Cáncer era el escarabajo. Y luego, antes de esto, era el unicornio, o contemporáneamente era el unicornio. Pues la misma cosa con Escorpio. Sí, el escorpión gobierna, pero el verdadero símbolo de Escorpio, que es la constelación más grande del cielo, el área de Escorpio, donde encontramos a Aquila, el águila. Así que cuando vemos que la bandera americana, el símbolo americano, es Aquila, entiende que estamos hablando de Escorpio. América está bajo Escorpio junto con Cáncer. Cuando vemos algunos logos corporativos utilizando las alas, hablamos de dinero y poder, porque Escorpio, como símbolo astrológico, gobierna el poder, el dinero, gobierno y la dominación. Por supuesto, entramos en esto con mucho más detalle en el uso subversivo del simbolismo femenino, el otro programa de esta serie. Y el número 13, que siempre está asociado con Escorpio, la carta del tarot número 13 gobierna el signo de Escorpio. La encontramos en el billete del dólar numerosas veces. Las 13 flechas, las 13 moras, las 13 hojas, las 13 estrellas, los 13 niveles de la pirámide. Hay muchas razones para esto, pero una de ellas es para representar el signo del escorpión, que es el águila, Aquila. Justo cuando pasas Escorpión llegas a Sagitario, o alcanzas el lugar entre los signos, y cuando llegas a Sagitario estás muy cerca del centro galáctico, el centro de la galaxia. El centro de la galaxia se encuentra en la constelación de Sagitario, y de hecho, por eso es por lo que tenemos al arquero. El arquero, tirando su arco, la flecha de Sagitario estaba destinada a apuntar al centro galáctico, como un hombre tirando a un objetivo. Por eso se eligió el símbolo de Sagitario. Originalmente no era un caballo, sino un dragón. Era mitad hombre, mitad dragón. Después la imagen se suavizó hacia un caballo, el centauro.
Y el símbolo para el centro de la galaxia, para el centro galáctico, se conocía desde tiempos inmemoriales como el Sol Negro. Y en Inglaterra, en Brackenhouse y muchos otros edificios, como símbolo de sociedades secretas principalmente, encontrarás el símbolo del Sol Negro. Y cuando veas ese símbolo, date cuenta que está refiriéndose al centro de la galaxia, no al Sol físico. En la carta número 14 del Tarot, que hace referencia a Sagitario, encontrarás algo interesante. La figura ahí tiene un pie en el agua y el otro en la tierra. Así que la carta está representando a Sagitario. El signo de Sagitario muestra una figura con un pie en el agua y otro en la tierra. Esto es, de nuevo, comunicación simbólica. Escorpio es un signo de agua. Así que el ángel tiene literalmente un pie en el signo de agua, de Escorpio, y en el signo de la tierra, de Capricornio, porque después de Sagitario llega Capricornio. Así que Sagitario está en el centro entre el signo de agua de Escorpio y el signo de la tierra de Capricornio. Eso es la manera en la que los antiguos solían simbolizar las cosas. Pero ¿cómo los antiguos de hecho descubrieron estos fenómenos del solsticio y los equinoccios? Pues fue un proceso muy largo, por supuesto. Los antiguos descubrieron, mediante el reloj del sol, que la sombra era un tanto extraña mientras el sol se aproximaba a estos signos del sur. A medida que el sol descendía hacia Capricornio, pasado el centro celestial, el centro galáctico, y mientras pasaba hacia el signo de Capricornio, pararía, llegaría a un punto sobre el 21 de diciembre y luego se pararía, se detendría muerto. Los antiguos se dieron cuenta de esto y durante 3 días notaron que el sol no se movía, pero al tercer día, que era sobre el 23 de diciembre, comenzaba a moverse de nuevo y resumiría su curso hacia el norte. Y durante estos 3 días eran considerados como los días oscuros o los días muertos. Por eso tenemos el término de solsticio, porque significa solstice, que significa el sol permanece quieto. Los antiguos se dieron cuenta de esto. Por eso tenemos a Jesús diciendo: durante 3 días moriré y resucitaré de nuevo. Oímos que cuando Jesús nació, por varias razones, su familia tuvo que huir y escaparon a Egipto. Ahora, lo que hemos de descubrir sobre esto también concierne a la actividad celestial. Decimos que durante los meses de invierno, durante el solsticio de invierno, el Sol está en Capricornio. Pero claro, la Tierra está girando. Entonces, durante el día no puedes ver las estrellas. El Sol está en la constelación de Capricornio. Pero por la noche, cuando salimos a ver las estrellas, la Tierra ha girado 180 grados. Y por lo tanto, las estrellas que vemos por la noche son el signo opuesto a donde estaba el Sol del día. Porque de nuevo la Tierra ha girado 180 grados. Así que durante la noche, durante la Navidad, durante el solsticio, si sales a ver el cielo, verás las constelaciones de Cáncer y Leo, los signos del norte y viceversa. Si sales a ver las estrellas en el solsticio de verano, verías las constelaciones de los signos del sur, de Capricornio y Acuario y demás. Así que entendemos que durante el solsticio, durante el periodo de Navidad, las estrellas que vemos por la noche son el signo de Cáncer. Y Cáncer siempre era el símbolo de la Santa Madre, el signo de la Madre femenina. Ahora, Cáncer, como constelación, es muy interesante, porque tiene el menor número de estrellas brillantes en comparación con el resto de las constelaciones. Y debido a este hecho, se conocía en los antiguos tiempos Cáncer como el yermo, el desierto. Era literalmente llamado el yermo porque era tan desolado, contiene muy pocas estrellas, brillantes, o contiene muchas estrellas pero son débiles en magnitud. Por eso los antiguos astrólogos lo llamaban el yermo, el desierto,
Por eso oímos tantas historias, por ejemplo, de Moisés o de Jesús o de José y todo tipo de patriarcas y profetas pasando los 40 días en el desierto. Nosotros nos imaginamos a alguien adentrándose en el desierto durante 40 días. No, no se trata de eso. Tiene que ver con el sol, que es representado por estos héroes, pasando por el signo del zodíaco Cáncer, una constelación muy grande durante 40 días en el yermo o en el desierto. Entonces, cuando nos damos cuenta que las estrellas del signo de Cáncer se ven en el momento del nacimiento de Jesús, podemos revelar un gran misterio. Porque, como ya dije, a pesar de que las estrellas no son brillantes en Cáncer, hay unos grupos de estrellas muy importantes en esa constelación. Y uno de los más importantes es una constelación dentro de la constelación de Cáncer, conocida como la Cuna o el Pesebre. Ve a cualquier planisferio y lo verás. Hay una constelación en Cáncer llamada el Pesebre. Por esto, o el Manger en inglés, por esto es que cuando el Sol desciende hacia Capricornio y se adentra en el periodo que conocemos como las Navidades o el solsticio de invierno, y oímos que el Hijo nació en un pesebre, nacido en el pesebre, esto es una referencia al Sol que se encuentra de vuelta del signo de Cáncer. Cuando Juan el Bautista declara que él no es la verdadera luz, sino que aquel que le sigue lo será, se está identificando a sí mismo con la luna y el culto lunar. También era él el hombre del yermo, un término que implicaba el cielo nocturno. Le quitaron la cabeza y fue seguido por el rey solar. Piquenet y Prince, en su libro La revelación de los templarios, dicen que el ritual del bautismo, como lo hace el bautista, no tiene precedente en el judaísmo. Eso es. Pero lo tiene en el culto lunar de la antigüedad. Y Juan el Bautista, usando el agua para purificar, se está identificando a sí mismo con el culto lunar y es suplantado por el rey solar, que está por llegar, el culto solar. Y la luna está relacionada con Cáncer, el signo de Cáncer. También leemos que Jesús nació de una virgen. Ya vimos esto antes, pero de nuevo, si miramos la carta astrológica de la Tierra, encontramos algo muy interesante. Descubrimos que si los signos, las constelaciones, las agrupaciones de estrellas están invertidas de noche, entonces esto también sucede con respecto al horizonte del este y el oeste. Si la constelación de Cáncer se ve en el signo de Capricornio por la noche, durante el solsticio, entonces, ¿qué es lo que vemos durante el equinoccio de verano? Esto quiere decir que si miramos hacia el este, ¿qué grupo de estrellas están ascendiendo o elevándose ahí justo antes del amanecer? El signo de Virgo, que normalmente está en el horizonte del oeste, se asoma justo antes del amanecer en el horizonte del este. Y el signo de Virgo fue conocido, por supuesto, como la Madre de Dios. Así que la carta astral de Jesucristo ese día, en ese momento, veríamos el signo de Virgo asomando su cabeza al amanecer en el horizonte del este. Por eso se dice que el Sol, o el Hijo que nació en el pesebre, nació de una virgen, porque literalmente Virgo está con vista hacia el punto de solsticio. Como mencioné, el seguir la estrella brillante de los cielos meramente hace referencia al Sol que estaban siguiendo hacia el punto de solsticio. También escuchamos en el nacimiento de Jesús que llegaron no solo 3 pastores, sino 3 hombres sabios o 3 reyes magos. Pues esto se puede explicar de la misma manera, usando razonamiento astroteológico, el mismo dispositivo astroteológico. En el horizonte del oeste, ya que Virgo está saliendo por el este, entonces las constelaciones del este han de estar apareciendo en el lado oeste, y esto es exactamente lo que sucede. El signo de Tauro, las estrellas de Tauro, de la constelación Aries y Tauro, se ven en el horizonte del oeste.
Pero dentro de Tauro hay tres estrellas muy importantes. Hay muchas constelaciones en Tauro, como las Pléyades, Aldebarán, también está Orión, la constelación de Orión. Y Orión siempre ha sido distinguido por tres estrellas paralelas, las tres estrellas del famoso cinturón de Orión. Pero en los antiguos tiempos, aquellas tres estrellas se llamaban literalmente los tres hombres sabios o los tres reyes magos. Es tan simple como esto. Así que los tres reyes magos, quienes visitaron a Jesús en el pesebre en Belén, son las tres estrellas con vistas hacia el equinoccio del oeste, pero de nuevo, con vistas hacia el pesebre de la cuna del punto del solsticio. Los tres reyes magos son vistos en la antigua Sumeria, Babilonia. Aquí tenemos una imagen del dios Sol en su tabernáculo, en su recinto, y delante del recinto vemos el disco solar. Ahí está el Sol, la estrella brillante, y delante de esta los tres pequeños reyes magos, los tres pastores o los tres hombres sabios. Y el rey está sujetando el anillo y la varilla, que son símbolos antiguos de la realeza. No hay nada de nuevo en la cristiandad. Y como dije antes, los pastores vigilan su rebaño de noche. Esto es claramente un símbolo de los pastores, porque el cayado del pastor hace referencia al cayado faraónico, que vemos que adora el faraón. Y el faraón es el cabeza del culto estelar, el cabeza de los magos. Así que cuando oyes mencionar estos humildes pastores que resulta que estaban vigilando sus rebaños de noche, puedes colgar eso y darte cuenta de que son los astrólogos quienes están observando las estrellas de noche, pero están utilizando lenguaje en código. Y el buen pastor, igual que el faraón, es el Cristo, que se le ve sujetando el bastón faraónico, el cayado. Así que ahí lo tienes. Ahí está la carta de la Tierra, la posición de las constelaciones que revelan o descifran la literatura, la gramática, el texto, las explicaciones de la historia del Evangelio. Es una simple cuestión de astrología. Solo tenemos tiempo para enmarcar un poco esto en este programa. Si accedes a mi página web o contactas conmigo personalmente o miras las páginas de enlaces, tenemos volúmenes de información sobre esto, decodificando cada una de las partes de la historia de los evangelios, incluso gran parte de los motivos del Viejo Testamento como Jonás y Daniel y Samson luchando contra el león, Jonás siendo tragado por el pez, Cristo andando sobre el agua y demás. Cuando oigas a los cristianos cantar «Seguimos a Cristo a la cruz», date cuenta de qué cruz están hablando. Joseph Seyss, en su libro El Evangelio de las Estrellas, dice: en la tríada de los tres grandes dioses egipcios, cada uno mantiene un tau sagrado, o la cruz, como el símbolo de la vida e inmortalidad. Cuando oigas lo de Jesús muriéndose en la cruz, date cuenta que es la cruz de invierno sobre la que se está muriendo, para renacer de nuevo tras 3 días. En Lucas 23 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Centurión es un mensaje codificado, se refiere a Aries, el guerrero. Cuando Aries, mientras el sol está muriendo, el centurión ve lo que está sucediendo y entiende que Dios se está muriendo, pero es inocente. El entierro de Jesús en la cueva o en la tumba también está haciendo referencia a los signos del sur, cuando el sol cae en los oscuros signos del invierno. Es simplemente un símbolo de entierro. Encontramos esto en la historia de Lázaro, lo encontramos en la historia de Osiris y en todos los Cristos salvadores del mundo, donde entra en un lugar oscuro para la suspensión, de donde resucitará de nuevo. Y en el tercer día resucitaré de nuevo, dijo Cristo. El tercer día se puede ver como los 3 signos desde Capricornio hasta Aries, los 3 signos desde la muerte del invierno hasta la primavera, ¿vale? Capricornio, Acuario y Piscis.
Estamos pensando en 3 días, en 3 estaciones, 3 periodos de tiempo. Y lo más importante, sabemos que Cáncer es la madre de Dios. Pero verás en las pinturas del Renacimiento, a menudo verás las 2 madres de Cristo. Es un motivo muy común en el arte antiguo. Las 2 Marías a pie de la cruz. Pues las 2 Marías son María, la Madre de Dios, y María Magdalena. También tenemos a una Marta y Miriam, que se presentan. También encontramos en el Viejo Testamento las 2 hembras primordiales, Eva y Lilith. En la mitología griega tenemos a Demeter y Perséfone. Pero, ¿adivina de dónde proceden? Provienen del viejo Egipto, de Isis y Néfisis. Proceden de Taut, la diosa madre original, de 25.000 años antes. Aquí puedes ver la imagen del hipopótamo representando a la diosa madre en el centro del zodíaco del planisferio. Las primeras imágenes de la diosa madre era el hipopótamo y el nombre de aquella deidad era Taut, de donde obtenemos la palabra tarot. También obtenemos de la palabra Taut church, iglesia, charuch, donde las fuertes T's son suavizadas a ches, donde Taut se convierte en charuch, la Santa Madre Iglesia. Los cristianos hablan de la Santa Madre Iglesia, se visten con mantos flotantes o túnicas femeninas, porque ellos saben lo que nosotros se supone no debemos de saber, que esto es una reversión de los antiguos cultos de la diosa del mundo antiguo. Y si suprimes eso y lo descartas totalmente, eso no es bueno para la psique, no podrás controlar a la gente, has de usar algo que reconozcan y que añoren. Así es como funciona la manipulación subliminal. Saben que son un patriarcado masculino, pero han de abarcar algunos motivos femeninos. Pues vale, nos vestiremos como mujeres, diseñamos iglesias cuyas puertas tienen forma de matriz, tenemos las aguas de la hembra para bautizar y usamos todo tipo de simbolismos, pero sin que nadie sepa de dónde vienen originalmente. Y hablaremos de la Santa Madre Iglesia. Y Madre es Virgen, pero que nadie pregunte de dónde viene todo esto. La Virgen Madre original fue Taut, después Nuit, luego Isis, luego Sofía y después María, la Madonna celestial original. Incluso se habla de la Madonna negra, pues por supuesto que era negra, porque el cielo nocturno es oscuro, es negro. No es que hubiera físicamente una Madonna negra andando por ahí. La negra Madonna hace referencia al cielo nocturno, que da luz al sol todos los años y todas las mañanas. En el lejano oriente encontramos a la Virgen con su niño pequeño, Krishna, Rama, y la diosa Vaca. Tenemos al señor Krishna, quien es el prototipo del señor Krishna, Christ o Cristo. Tenemos luego en las leyendas arturianas la dama Nimue y el hijo Lanzarote, el gran rey solar, el caballero solar y la dama del lago. La inscripción para Jesús, IHS, que se utiliza en las iglesias y por los cristianos, de hecho no tiene nada que ver con Jesús. Proviene de Bacchus. En el antiguo idioma, IHS simplemente representa la palabra Bacchus. Esto enlaza con Orfeo. Pensamos que Orfeo es un motivo griego que vino después de Jesús, pero eso no es verdad. Orfeo es una deidad primordial. Orfe, Orfeón o Of representa la serpiente. Y por supuesto hay toda una historia del inframundo relacionada con el gran dios Orfeo, Dionisio, que enlaza con Jesús y el culto de Dioniso. En la mitología arturiana, uno de los más bellos y poéticos mitos de Arturo es aquel que concierne al señor Tristán del doloroso nacimiento. Pero la palabra Tristán o Trisna
proviene de Krishna, que regresa a Jesucristo. Hay una conexión. Todos tienen tíos malvados, todos tienen seguidores, todos provienen de un nacimiento triste o penoso. Hay muchos motivos que tienen en común. Esto enlaza con Jesús y el culto de Zoroaster en Persia, y también los Mithras persas y Ahura Mazda. Tony Buzbee dice que las similitudes entre el cristianismo y el mitraísmo en el siglo V eran tan sorprendentes que San Agustín, a regañadientes, confesó que los sacerdotes de Mitra adoraban la misma deidad que él. Pero en Egipto siempre encontramos a Tum y Ra, los dioses del sol. Nos enteramos por Kelsey Graves en su libro altamente reprimido, titulado Los 16 Salvadores Crucificados del Mundo. Kelsey Graves era un erudito que descubrió que en el mundo había al menos 16 salvadores crucificados. Todos murieron en las cruces, todos nacidos de una virgen, y todos vinieron a entregar luz al mundo. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles de las historias bíblicas, pero en la página web, en las páginas que tienen que ver con la astroteología, encontrarás los análisis astroteológicos de muchas de estas imágenes bíblicas, de los 3 reyes magos, de los 72 discípulos, el matrimonio de Cana y demás. Sabemos que Jesús tuvo 12 discípulos, pero también leemos en diversas partes del Evangelio que tuvo 72 apóstoles, aquellos quienes iban sin guión ni cartera. El Señor también a otros 72, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Por cierto, en la versión inglesa de King James Bible, el número son 72, y no 70, como aparece en la Biblia Reina Valera de 1960. Los 72 apóstoles. Bueno, pues esto es todo astrología, astronomía y astroteología. Sabemos de los 12 signos oficiales, los 12 signos del zodíaco, que son los 12 discípulos de Jesús. Pero hay muchas más constelaciones allá arriba. Hablamos de que el Sol pasa a través del cinturón zodiacal, que es una banda de unos 17 grados de ancha, y el Sol pasa por ella año tras año. Ese es el cinturón zodiacal. Pero dentro y alrededor del cinturón zodiacal, alrededor de las 12 constelaciones principales, tenemos otras constelaciones, algunas de ellas de gran importancia. Puede que no sean importantes para nosotros ahora, en la astrología centrada en el Sol, pero para los astrólogos siderales y para el antiguo culto estelar eran igualmente importantes. Estas muchas constelaciones, que hay unas 72 de ellas son conocidas con nombres y son adoradas y tienen gran simbolismo adjunto a ellas. Y hay 72 de ellas. Estos son los 72 discípulos no oficiales o apóstoles no oficiales que también sirven al Cristo o al Sol. Los primeros padres de la Iglesia prohibieron la astrología. El Consejo o la Junta de Toledo la suspendió para siempre. Sin embargo, 600 años después, las fechas de la coronación del Papa fueron determinadas por el zodíaco. La jerarquía de la Iglesia empleó a sus propios astrólogos y signos del zodíaco aparecieron por todo el mobiliario de las iglesias, los azulejos, entradas, manuscritos y fuentes bautismales. Podemos recordar la vuelta del milenio, en el 1999 al 2000, cuando el Papa Juan sale a pedir sus disculpas, entre comillas, a los judíos. Pues eligió hacerlo en Piscis, fue en marzo. Y si sigues todas estas ceremonias en las que estaba involucrado el Papa, encontrarás que tienen significado astrológico, con el fin de fortalecerse. Descubrimos en Irlanda que cuando los sirvientes del Vaticano quisieron darle una limpieza a la silla del Papa, y sabemos que la silla del Papa es la famosa silla de San Pedro, que ha recolectado tanta porquería durante siglos, la llevaron para restaurarla y darla una buena limpieza. Bueno, pues cuando la quitaron las telas, lo que encontraron en el culo de la silla es un enorme zodíaco de bronce,
un zodíaco increíble que rápidamente cubrieron de nuevo porque, claro, no quieren que nadie se entere de esto. Holger Kersten, en su libro El Jesús original, dice que el Jesús mediado para nosotros por la Iglesia no es el verdadero Jesús. Eso es una construcción artificial, ensamblada de fragmentos verdaderos y falsos de su biografía, de declaraciones auténticas e inválidas y basadas en mucha invención por parte de los escritores cristianos. Dice que la enseñanza religiosa presentada en la epístola de Pablo es fundamentalmente diferente de la que la investigación ha reconocido como auténticos dichos de Jesús. Lo que conocemos como la cristiandad hoy en día no es la enseñanza contenida en estos dichos auténticos, es la teología diseminada por Pablo y los doctorados de sus epístolas. Así es, con los romanos pagando los recibos. Burton Mack, en quien escribió el Nuevo Testamento, dijo: «Las escrituras del Nuevo Testamento no fueron escritas por testigos presenciales de una poderosa aparición divina en el medio de la historia de la humanidad. La Biblia cristiana resulta ser una obra maestra de la invención. Siendo muy franco al respecto, la Biblia es el producto de una creación de mitos muy energética y exitosa por parte de los primeros cristianos». Y T.W. Dine, en su libro Mitos de la Biblia y sus paralelos en otras religiones, dice: «El canon del Nuevo Testamento no es ni más ni menos que una copia de las historias mitológicas del Salvador hindú Krishna y el Salvador budista Buda, con una mezcla de mitología prestada de los persas y otras naciones». Entonces, sabemos del nacimiento de Jesús, en el que ya hemos entrado, pero también tenemos un detalle muy específico. Cristo muere a la edad de 33. Pues bien, la respuesta a esto es de nuevo concerniente a la precesión de los equinoccios. El Sol pasa a través del zodíaco y se mueve a través de cada signo de 30 grados, en aproximadamente un mes de 30 días. Así que, en la rutina diaria, se tarda 30 días para atravesar un signo. Entra en un signo, en el primer grado, y ha salido completamente del signo en el 33 grado. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, se dijo que murió a los 33. También es por lo que hay 33 grados en la masonería. Los masones son los descendientes del culto estelar. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús se está refiriendo a sí mismo al Sol, a Venus, a la estrella de la mañana. El Sol ocupa 3 grados en el cielo. Un signo ocupa 30 grados. Entonces, para poder desplazarse los 30 grados y salirse completamente, son aproximadamente 33 grados. Entendemos también que cuando el Sol Dios cae en los signos femeninos, y a pesar de que los cristianos hicieron muchísimos trabajos pesados para denigrar eso, la idea era que el Sol nacía de una virgen y muere y regresa a la Virgen, a la Madre. Ese es el cielo nocturno, porque siempre está embarcado en el cuerpo o en la matriz del cielo nocturno. Así que en esta etapa del programa no está fuera de los límites de la razón, después de lo que hemos estado mostrando, que hemos de entender que los evangelios no son una biografía. La Biblia fue y es ni más ni menos que una historia astroteológica, un mito sideral. Yo creo que los escritores de la Biblia lo sabían. Ellos jamás tuvieron la intención de presentar ninguna otra cosa. Y habrían estado asombrosos que las generaciones modernas, de hecho, pensaran que fuera una biografía. Porque si de hecho intentaras crear una biografía, habrías hecho un trabajo mucho mejor que el que se nos ha llegado a nosotros, incluso con todas las maquinaciones y el desechar y quemar todos los demás libros.
Aún habrías conseguido hacerlo parecer oficialmente más a una biografía, si esa fuera tu intención. Pero los alegoristas de todo el mundo lo saben. Todos saben que esto es una fábula, una historia. No hubieran sido capaces de comprender cómo literalmente esto ha sido tomado de forma literal, y que el verdadero, puro, bello, intrigante y misterioso significado de ello ha sido casi descartado junto con la basura. Esto se puede confirmar porque si uno sustituye las palabras zodíaco y constelaciones por los siguientes términos, las escrituras comenzarán a revelar sus significados secretos. ¿Qué términos? Pues puedes tomar muchos de ellos. Tabernáculo, el Nuevo Jerusalén, Nazaret, Belén, sala de jueces, reinado de Dios, tienda o morada de Dios, rebaños de noche, eones o edades, temporadas, oráculos, ciudadela. Así que él o ella entra en el tabernáculo. También tenemos las 7 iglesias, el monte de los olivos, la ciudad de David, la ciudad celestial, el cielo, el trono del electo, la morada del más alto, laberinto, lugar más sagrado, propiciatorio. Cada vez que te encuentres con estos extraños términos intraducibles en la Biblia, solo en tu mente sustituye la palabra constelaciones o zodíaco y mira a ver qué pasa. Puede que te asombres. Ahora, el dramatis personae del Viejo Testamento no son caracteres biográficos. Abraham, Jacobo, Moisés, Salomón, David, Samson, José, Daniel, Jesús y todos los demás patriarcas originalmente simbolizaron alineaciones y conjunciones entre los planetas y los luminarios. Sus muchas esposas, hijos e hijas representan grados y minutos de arco zodiacal. Es cierto, cuando leemos acerca de estos patriarcas y sus esposas y sus muchos hijos e hijas, entendemos que este es otro sistema de codificación. Todo el mundo anda corriendo por ahí intentando romper el código de la Biblia, y sin embargo nadie presta atención a estos más importantes códigos. Estos patriarcas, que nadie jamás ha encontrado la historia de ellos, o tan siquiera evidencia de que han existido, y no vamos a poder decodificar esta Biblia hasta que entendamos cómo funciona. Así que cuando oyes de que Abraham llegó al faraón, o que Moisés aparece ante el faraón o cualquier rey, te estoy dando un ejemplo aquí, los reyes del mundo siempre eran representados por el sol o por Júpiter. Los rabinos y los semíticos, como hemos visto, prefieren Saturno. Así que cuando el patriarca saturniano, Moisés, David, Abraham, Salomón, llega al faraón, como ejemplo, estamos hablando de algún tipo de conjunción y aspecto entre los planetas Saturno y Júpiter. Y la cantidad de hijas e hijos que tienen son minutos y grados de arco. Así que todo esto puede ser decodificado. Tenemos a eruditos ahora mismo trabajando en ello, decodificando todo el Viejo Testamento.